Que como una de Entre Cueros, esta semanita toca otro video nuevo de Conociendo Cueros del Mundo. ¿Quieres saber qué video es? Pues el día de hoy vamos a analizar la piel de serpiente. En realidad, pues las serpientes son un género muy grande y casi todas las pieles van a ser muy parecidas, por eso vamos a hablar en general de ellas, aunque esta que tenemos aquí es una piel de pitón. Como pueden darse cuenta, es gigantesca. Y ahorita vamos a analizar tanto un poco esta como en general las pieles de las serpientes. Así es que vamos para allá. Muchas gracias por vernos. El día de hoy vamos a analizar rápidamente un poco lo que son las pieles de serpientes. Hace rato dije género y seguramente las personas que estudian biología les dio un ataque, disculpen, pero bueno, voy a tratar de ser un poco más específico. Pero bueno, pues al final es un suborden de reptiles. ¿Y por qué decidimos hacer esto? Porque aunque hay muchas variaciones en diferentes serpientes, casi todas las pieles van a tener las mismas características, por lo menos a la hora de trabajar el cuero, ¿no? Entonces, se identifican muchísimo por, desde luego, una superficie que es alargada, ¿no? Y vamos a tener, en este tipo de pieles siempre vamos a tener escamas. Esto es bien importante porque también de ahí depende tanto el uso como incluso desde el curtido. Cambian muchísimas cosas a la hora de tener un animal con escamas a un animal con pelo o un animal, etcétera, ¿no? Entonces el día de hoy, bueno, vamos a revisar rápidamente sus características. Y bueno, como decíamos, todas las pieles de serpientes ya entrarían en la categoría de pieles exóticas, porque desde luego pues no son animales que encontremos en granjas de consumo humano de manera natural. Entonces es importante tener eso en cuenta. Desde luego todas las serpientes, todas las pieles de serpiente idealmente pues deberían estar certificadas como que fueron de alguna granja o de algún lugar oficial donde hay los permisos necesarios, digamos, para trabajarlas, ¿no? Y en este caso pues vamos a tener siempre la presencia de escamas independientemente del acabado, ya que a veces podemos encontrar acabados que buscan alisar esa textura de las escamas. Hay acabados que al contrario prefieren exponerlas para que se sientan al tacto y pues se perciba tal cual esta textura como de serpiente. Y desde luego vamos a encontrar muchísimos colores y formas. Ahí sí va a depender de la especie. Vamos a encontrar, por ejemplo, pitones, podemos encontrar cobras, cascabeles, serpientes de agua también se pueden encontrar, ¿no? Entonces podemos encontrar un montón de variaciones, sobre todo en las zonas centrales, o sea, en las marcas del medio. Va a tener muchos cambios. Hay algunas que tienen diamantes, hay algunas que son con texturas o patrones un poco más ovalados, más circulares. Y bueno, pues de eso va a depender un poco lo que estemos buscando, pero lo que sí tienen en común todas es que son pieles de por sí muy delgadas. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta porque también influye mucho a la hora en que vamos a trabajarlas. Como son muy delgaditas, incluso cuando se están en el proceso de curtido, tal cual se les pasa el color, son translúcidas, es decir, las ponemos contra la luz y pasa completamente la luz que estemos utilizando. Entonces es muy delgadita, se puede notar como ese tipo de detalles y a la hora de curtirse pues va a quedar de esa manera, es decir, no es que sea frágil, pero sí es mucho más delgada, ¿no? No es como un cuero de vaca, por ejemplo, que sí tiene mucha fibra y tiene es una piel gruesa, ¿no? En este caso es muy delgadita y hay que tener en consideración eso. Siempre que trabajemos pieles exóticas de este tipo, sobre todo las de serpiente, va a ser sí o sí necesario ponerle en la parte de atrás una capa de cuero de otro tipo, ya sea de res, ya sea de cabra o de borrego, ¿no? De algunos de estos animales que suelen ser un poco más resistentes al desgarre, ¿no? Entonces siempre es bien importante hacer eso con este tipo de piezas o incluso con los pescados, con los animales marinos, suelen tener también pieles muy delgaditas. Entonces eso es algo en tomar en cuenta a la hora de que vayan a trabajar sus piezas.
Por la parte de arriba, dado que tenemos esta textura escamosa, vamos a tener bastante resistencia al desgarre, es decir, con el tiempo pues podemos estar cambiando esto y va a tener muchísimo aguante, precisamente por la presencia de las escamitas, ¿no? Esto es importante, hay que verificar siempre que esté bien curtida nuestra pieza. Es bien importante quitarle digamos, la capa de encima de la escama, porque al final esto es parte de, pero bueno, tiene esas escamas, esas como las mismas que tienen los pescados, y en el proceso de curtido hay que procurar quitárselas. Digo, esto obviamente ustedes no lo van a hacer como consumidores de la piel, pero tienen que darse cuenta de que efectivamente esté bien curtida en ese aspecto, es decir, que ya no tenga ninguna presencia de esta escama transparentosa que se ve, sino que solamente se vea la parte que corresponde a la zona de la piel, ¿no? Que es en este caso la de acá. Bien importante, porque si no, muchas veces cuando venden con todo y escama, esta escama transparente, conforme va pasando el tiempo se va soltando y puede parecer más bien que pues eso, que está reseca la piel o que se le está cayendo, se está desmoronando, y eso puede dar además pues además de un mal aspecto a su pieza, pues puede generar cierta desconfianza en cuanto a calidad de su trabajo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, asegúrense de que la pieza que compren ya no tenga ningún tipo de escama de presencia. Es bien importante, ¿por qué? Porque si de hecho no le quitan bien la escama desde el proceso de curtido, el curtiente no va a pasar de igual forma, entonces no se va a ver bien, va a estar mal curtida, no les pueden dar garantía de que es un buen curtido. Entonces siempre procuren ver eso antes de comprar sus piezas. Entonces, dicho lo anterior, bueno, pues esto no tiene esta textura de acá, y el color sí que lo podemos encontrar en un montón de colores y texturas, pero lo usual también es que exista mucho este color natural, en donde se busque darle el tono más claro posible para que resalte precisamente todo lo que son las figuritas propias o el patrón propio de la especie, ¿no? En cuanto a los usos más comunes, por lo menos aquí en México se suele utilizar mucho en el tema del calzado, nuevamente, sobre todo el calzado de pues todo este ámbito de la charrería. Se usa muchísimo para las punteras de las botas, se usa mucho, por ejemplo, en cinturones o en carteras como de este estilo. Últimamente los hemos visto mucho ya en aplicaciones de gorras, entonces también ahí es importante. Pero también tiene otra tradición, que es la tradición de, bueno, el trabajo en general con piezas exóticas, que tienen poco que ver más con el tipo de trabajo que se hacía en los Estados Unidos, o más bien cuando se estaba conformando Estados Unidos, cuando aún venían digamos en caravanas, ¿no? Estableciéndose por todos lados de Estados Unidos, pues existía este tipo de trabajo de pieles exóticas, porque desde luego pues no había posibilidad de establecer un ganado, ¿no? Formal, entonces iban avanzando, iban encontrando las especies que veían ahí, venados, conejos, sapos, ranas, lo que les guste, y hacían trabajos con eso, ¿no? Entonces es un tipo de trabajo muy específico que comúnmente relacionamos, digamos, con el movimiento hippie, ¿no? O sea, mezcla mucho como eso, está muy relacionado, o más bien lo hemos ido relacionando nosotros socialmente. Tienen diferencias, pero bueno, normalmente es lo que vemos, y en este tipo de trabajos también se utiliza mucho este tipo de piezas, ¿no? Para hacer morrales, para hacer pulseras, ¿no? Para hacer también otro tipo de cinturones, y bueno, sobre todo son morrales, pulseras, accesorios como collares, etcétera, que regularmente rematamos con tejido de cuero. Entonces eso también es importante saberlo, que se usa mucho para ese tipo de piezas. También, aunque un poco menos común de encontrarlo, lo podemos hallar en algunos tipos de trabajos más finos, como bolsas para dama o como maletines de trabajo. Se puede utilizar para ese tipo de situaciones también, aunque no es tan usual para trabajarlo, pero bueno, que sepan que existe. Pueden usar desde luego en lo que ustedes gusten, como ustedes gusten, pero siempre con el cuidado adecuado, es decir, que siempre acuérdense, tienen que llevar una pieza de cuero de otro tipo en la parte de atrás para que tenga esa resistencia necesaria
y pues no se vaya a dañar con el tiempo. Sirve de eso también como puente para empezar a hablar de los cuidados. Como este es un tipo de piel muy diferente a la de los mamíferos, desde luego también va a haber resequedad, va a perder humectación, entonces siempre es bien importante ponerle humectación para este tipo de piezas, ¿no? Igual con aceite ya sea de castor o aceite de manitas. Últimamente por ahí alguien nos preguntó que si los aceites a base de lanolina, disculpen, podían funcionar. Sí funcionan, desde luego también de manera excelente, y básicamente es lo único que hay que aplicar para este tipo de piezas. Hay que evitar, por ejemplo, grasas con color, aunque sea del mismo color de la pieza. Hay que evitarlas porque un exceso de aceites o de grasas en este tipo de piezas va a haber ahí problemas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que absorba, este tipo de piezas es muy difícil que absorban la humedad en general, ¿no? Entonces, pues obviamente por las condiciones naturales del animal, pues no son unos animales que absorban muchísima agua. La idea es que no absorban tanta por medio de la piel, pues para que puedan pasear o puedan moverse por la tierra sin dificultad. Lo mismo animales marinos, ¿no? Por naturaleza su piel es hidrofóbica para mejorar el movimiento en el agua. Entonces obviamente esto se traduce a la hora de curtido y no vamos a tener la misma absorción que con otras piezas. Si nos excedemos con la humectación, con los aceites, con todo esto, con las grasas, pues obviamente va a quedar una textura grasosa que no se va a absorber, que no se va a quitar y que puede manchar la ropa. Entonces solo lo necesario, por eso les recomiendo mucho más el aceite de castor, que es un poquito más espeso y absorbe menos. Solamente lo necesario, porque si no, pues eso, pueden pasar este tipo de cosas. Tengan mucho cuidado con ese detalle y pues lo clásico de siempre, evitar la luz directa del sol durante mucho tiempo. Y bueno, fuera de eso, los cuidados habituales, que no le dé el sol de manera directa, y aunque no absorben el agua de manera igual que los mamíferos, pues es bien importante, si llueve o una cosa así se llega a mojar, secarla en el momento con algún paño limpio y pues ya se acabó. No hay más que hacer con este tipo de piezas. Y pues nada, eso sería, creo que todo por ahora para hablar de las serpientes, del género, no, perdón, nuevamente, ¿no? De este suborden de serpientes, de reptiles. Pues vamos a hablar de eso. Y bueno, aprovechamos para abrir también de una vez los capítulos. Quizás empezamos a traer otro tipo de reptiles y quizás algunos pescados para también hablar un poco de ellos, ver sus texturas y ver los usos que le podemos dar. Así que bueno, vamos a ver qué piensa Joaquín del video de hoy. ¿Qué comunidad de Entre Cueros? ¿Cómo vieron el video de esta semana de esta serpiente denominada pitón? Buena explicación, otra cosa que nos enseñó el maestro, que aprendemos junto con él. No sé, maestro, ¿qué más le quiere decir a nuestra comunidad? Pues nada, pues saber que ya saben un poco las características, los usos y los cuidados, que también es importante. Pues fuera de eso no hay mucho más que decir sobre este tipo de pieles. La verdad es que se trabajan muy bien y tampoco veíamos tan necesario hacer como un video de cada tipo de serpiente porque son muchísimos. Ahí más bien dependerá del gusto de cada quien, tanto los tamaños, el ancho, ¿no? Los patrones que pueda tener o los colores, ¿no? Ahí va a depender también de las necesidades de cada quien, pero por lo menos la información general básica de la pieza pues ya la tienen, espero que les haya servido. Y pues nada, ahí lo tienen. Y como siempre le decimos cada semana, ¿verdad, maestro? No dejen de crear.